Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Houston, Texas, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, la ciudad espacial, la ciudad donde nace esta señal hasta la intimidad de su hogar. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da nuevamente de estar con cada uno de ustedes. Queremos saludarle, usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, ciudades alrededor, usted que nos mira también a través de la señal satelital, llegando a 44 países, Canadá, Alaska, lo que es todo el Caribe, lo que es Centroamérica y Suramérica, y a través de la internet a todo el mundo. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da de poder llegar ahí a su intimidad de su casa. Usted que nos ha sintonizado por primera vez, no cambie de canal. Hoy Dios tiene una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida y bendición para la vida de los suyos. No importa cuál sea su necesidad, no importa qué lo que hoy usted esté pasando, hoy Dios tiene una palabra que yo sé que va a ser de bendición y edificación para su vida. Yo siempre he dicho, y la palabra de Dios lo dice, la fe viene por el oír y oír esta palabra. Cuando esta palabra nosotros la oímos, esta palabra produce algo en nuestra vida y produce que esa fe se levante en nuestra vida y nosotros podamos creer que en Dios todas las cosas son posibles. Y hoy vamos a estar compartiendo este tema, barro en las manos de Dios. Tal vez usted se preguntará por qué el pastor Yamal tendrá en su mano esta pieza que usted mira en mi mano. Es una vasija, un adorno, y al verlo podemos decir qué precioso estaba. Algunos quisieran decir, yo lo quisiera tener en mi casa, pero detrás de esta vasija, antes de que esta vasija fuese lo que hoy es, hubo un proceso en esta vasija, y eso vamos a estar compartiendo en esta hora acerca de barro en las manos de Dios. ¿Sabía usted que usted y yo somos barro en las manos de Dios? Y eso significa que Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está obrando en nuestra vida. Pablo decía lo siguiente: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y la Biblia nos habla que somos vasos de honra, y para que esta vasija pudiese llegar a tener esta belleza, para poder adornar el lugar donde uno la va a colocar, esta vasija llevó un proceso, y vamos a hablar acerca del proceso del barro. Sabe que para que esta vasija llegase a ser lo que hoy es, tuvo que haber pasado un proceso, y déjeme decirle que no fue un proceso fácil, fue un proceso que llevó tiempo, llevó dedicación, llevó creación, porque la persona tuvo que saber lo que iba a diseñar, lo que iba a crear. Asimismo Dios, cuando Dios nos alcanzó, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y estamos en un proceso el cual Dios está obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Dios está obrando en nuestro carácter, en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es un proceso en la vida de cada uno de esos. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Y mientras nosotros estamos aquí compartiendo, mientras nosotros estamos hablando aquí estas buenas nuevas de salvación, esta palabra de Dios, yo quiero decirle el proceso que lleva poder llegar a concluir esta vasija, y que nosotros podamos decir, wow, qué preciosa vasija, qué hermosa vasija la que el pastor Yamal tiene en sus manos. Pero mire el proceso que esta vasija llevó. Primeramente, dice acá, el barro es desterrado. El barro es desterrado, es sacado de la tierra el barro. Y esto significa que cuando es desterrado, después de ser desterrado, sacado de la tierra, es triturado hasta que se haga
completamente polvo. Y ahí llega, después de esto, lo que sigue es una mezcla con agua. Y la razón es porque ese barro tiene piedras, tiene quizás algunos materiales que tienen que ser eliminados completamente. Y luego de quitar esas piedras, el barro comienza a ser amasado como la masa. Oiga bien, comienza el proceso de formación, y después de estar siendo amasado, sigue el siguiente paso, que es ser moldeado. Entonces el alfarero agarra esta vasija que es barro, o sea, imagínese usted barro completamente, y comienza a ponerla ahí donde ellos comienzan a trabajar en esa vasija para poderle dar la forma, para poderle dar el diseño que ellos van a darle a esa vasija. Entonces comienza en ese momento ese proceso del moldeado, que es donde se forma la pieza, la forma que tendrá esa pieza. Luego de esto, que está trabajando el alfarero en esa vasija, en ese barro, el siguiente paso es, después que ya la termina, el siguiente paso es llevarla al fuego. Mire, llevarla al fuego. ¿Por qué al fuego? Porque ahí en el fuego se va a saber la firmeza, donde se va a saber la fuerza, se va a saber la consistencia de esa pieza, si realmente esa pieza está verdaderamente diseñada y está capacitada para poder llegar a ser una preciosa vasija como la que hoy yo tengo aquí en mis manos. Entonces, luego que el alfarero está trabajando en esa vasija, es llevada ahí al horno de fuego, y permanece ahí en el horno de fuego a cierta temperatura ya establecida, para poder saber si esta vasija tiene la suficientemente firmeza y fuerza y consistencia para poder ser parte de esas vasijas que quizás va a llegar a estar en algún lugar para poder ser adorno. Puede ser en algún hotel, puede ser en alguna habitación, puede ser en la sala la sala de su casa. Quizás usted tiene vasijas ahí en su casa. Pues fíjese que cada vasija que usted tenga ahí en su casa, aún los platos, todo lo que usted tenga, fueron diseñados del barro. Y llevaron un proceso para poder llegar ahí a hacer lindos y hermosos adornos. Ahora, luego de que está en el horno, no termina ahí el proceso. Luego de eso llega el momento del pulido, donde se tiene que pulir esa pieza para ver si no quedó alguna contextura sobre la pieza. Luego de eso sigue el siguiente paso, es la pintura. Entonces comienza el proceso de la pintura, y luego comienza el proceso de la decoración. Como usted verá en esta mañana, en este día, en esta hora donde usted nos está viendo, en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, esta preciosa vasija que tengo yo aquí en mi mano fue diseñada. Primeramente fue sacada de la tierra, del barro, llevó un proceso, y yo quiero hablarle acerca de ese proceso, porque la palabra de Dios nos habla que nosotros somos vasijas de honra. Hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla, y vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de este proceso, ese proceso que lleva Dios con la vida de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice la palabra de Dios, verso 16, verso 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Dice la palabra que no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior día a día se va renovando. Pues ese hombre interior, ese es el hombre en el cual Dios está trabajando, el hombre que Dios está formando, el hombre que Dios está tratando. Cuando hablamos acerca de ese proceso, acerca del barro, como decía anteriormente, en ese proceso, lo primero que es desterrado. Se va
ahí donde se encuentra el barro y se saca de la tierra. Y eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. O sea, dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ese momento, cuando nosotros creímos en Jesucristo para que Él fuera el Salvador de nuestra vida, ese momento fue cuando el Señor, como dice la palabra, que antes no éramos pueblo, antes estábamos perdidos, antes no teníamos esperanza, antes no teníamos salida, antes estábamos desamparados, éramos huérfanos, estábamos sin protección, pero desde el momento que nosotros vinimos a nuestro Señor Jesucristo y reconocimos que Él es el Salvador de nuestra vida, desde ese momento entonces Dios comenzó ese proceso maravilloso en nuestras vidas. Entonces Dios nos arrancó de esa manera la cual nosotros estábamos viviendo, esa manera pecaminosa. Fuimos arrancados. De ese momento, cuando fuimos arrancados, trasladados de la oscuridad a la luz admirable, al reino de los cielos, desde ese momento comenzó pues ese proceso en nuestra vida. Dios, quiero decir una cosa, Dios todavía sigue trabajando con cada uno de nosotros. Creo que nadie podría llegar a decir que ya no necesita el trato de Dios. Creo que todos necesitamos ese trato de Dios. Somos barros en las manos de Dios. Y luego de eso, como decía anteriormente, sigue ese paso donde comienza a ser amasado, como comienza el barro a ser procesado. Y cuando nosotros comenzamos a ser procesados de parte de Dios, cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida, Jesucristo ha venido a nuestro corazón, Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, pero hay áreas de nuestra vida, hay áreas del ser humano que necesitan ser tratadas por Dios. Áreas en nuestra vida, el carácter, las emociones, quizás en algunas áreas hay personas que son débiles y esas áreas comienza Dios a tratar con esas áreas. Por eso hay personas que dicen, pastor, ¿por qué hoy yo estoy pasando una situación difícil? ¿Por qué hoy yo tengo problemas en mi matrimonio? Porque hoy tengo problemas con mis hijos, porque hoy estoy siendo quizás pasado, metido en el horno de fuego. Pues hay un proceso de Dios en su vida y algunas personas se desaniman, otros se desmotivan, otros dejan de buscar a Dios, otros dejan de leer su palabra, otros dejan hasta de congregarse y otros dejan hasta de buscar el rostro de su Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero decirle, como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 y verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros estamos siendo procesados por Dios, cuando Dios nos está procesando, ahora tenemos que definir algo y aclarar algo muy claro y que usted lo tenga muy presente. Hay un trato de Dios para los hijos de Dios. Cuando Dios comienza a procesarnos, cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida y cuando es necesario que esas áreas que están torcidas se tienen que comenzar a enderezar en nuestra vida. Y hay situaciones que Dios permite que nosotros pasemos porque Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere fortalecernos. Dios no nos quiere que nosotros nos desanimemos. Al contrario, Dios quiere que nosotros perseveremos, que nosotros nos levantemos, que nosotros sigamos buscando de Él. Pero hay también algo muy importante y es que el hombre, el ser humano, en muchas ocasiones se mete en problemas. Se mete en problemas porque toma un camino equivocado, toma decisiones equivocadas. Entonces tenemos que poner bien claro esto sobre la mesa. ¿Por qué razón? Porque hay un proceso de Dios, que Dios trata con sus hijos. Pero también hay personas que están siendo tratadas porque han dejado de buscar de Dios. Pero somos barro en las manos de Dios. Somos barro en las manos de Dios. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20, y aquí nos habla un poquito la escritura acerca de esas vasijas. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20 y verso 21. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En ese proceso que lleva la formación de esa vasija, para que esta vasija pueda llegar a lucir, para que esta vasija pueda llegar a resplandecer, para que esta vasija pueda llegar a estar en un lugar, en un sitio
donde la gente pueda decir, wow, qué bonita vasija, qué hermosa vasija, pero detrás de esa vasija, ese proceso fue un proceso duro, fue un proceso no de la noche a la mañana, fue un proceso que duró semanas, duró meses, probablemente hasta años. Entonces, en nuestra propia vida hay un proceso de Dios. Dice Pablo, este hombre exterior se desgasta, mas el interior día a día se va renovando. Y la palabra de Dios nos habla, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay un proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y me viene a memoria el testimonio de un predicador que fue enviado por Dios a una nación, y cuando este predicador fue enviado a esa nación, este predicador, al estar en esa nación, comenzó él a predicar, comenzó él a compartir de la palabra del Señor, y nadie quería conocer del Señor, nadie quería arrepentirse. El testimonio de este hombre cuenta que él llegó a rentar una pequeña oficina de $50 que pagaba al mes, y en ese mes no tenía él el dinero, y comenzó a pedirle a Dios, y le comenzó a decir a Dios, Dios, si tú me trajiste, tú me vas a proveer, si tú me trajiste, Señor, tú vas a suplir. Y él dijo, tú sabes que hoy a las 5 de la tarde necesito yo cancelar ese dinero, necesito yo pagar esa plata. Eran las 2 de la tarde, no sucedió nada, a las 3 de la tarde no sucedió nada, y el predicador seguía esperando ahí en su oficina, y no sucedió absolutamente nada. Llegaron las 5 de la tarde y no sucedió nada. Nunca aparecieron los $50. Y aquel predicador dice que cerró la oficina y se fue caminando, pensando, quizás en ese momento se sentía él desanimado, se sentía él frustrado, se sentía él sin explicaciones qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba pasando. Pero Dios estaba tratando con la vida de ese hombre. Dios estaba tratando con este predicador, y dice que él comenzó a caminar hasta que llegó a un lugar, una plaza grande, y en ese momento, caminando entre aquella multitud de gente, en ese momento Dios le habló y le dijo a él, y lo llamó por su nombre, y le dijo, ¿quieres que te dé $1 millón? Y cuando él escuchó aquella voz, ¿quieres que yo te dé $1 millón? Él le dijo, Dios, yo no necesito $1 millón. Y él le dijo, yo necesito 1 millón de almas que puedan conocer de tu amor y puedan conocer de tu bondad y de tu misericordia. Desde ese momento, Dios comenzó a obrar en la vida de este hombre. De tal manera que después de muchos años, hasta el día de hoy, este hombre ha sido uno de esos predicadores que ha conducido a millones y millones de personas allá en el África. Haciendo cruzadas donde ha reunido hasta 5 millones de personas. Cada uno de nosotros tenemos un proceso de parte de Dios. Quizás hay algún predicador, alguna predicadora, quizás hay algún ministro, alguna ministra que nos está viendo en este momento. Yo quiero decirle en esta hora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar en tu vida. Y Pablo le decía al Señor, Señor, en 3 ocasiones te he pedido, quítame esto, Señor. Dice que había un aguijón que venía a Pablo. Había una situación, una circunstancia que venía a la vida de él. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice la Escritura que luego Pablo dijo, hoy me gozaré y hoy me voy a alegrar, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos la vida de cada hombre, de cada mujer que comenzó a buscar a Dios, cada uno de ellos comenzaron a tener ese proceso de parte de Dios en su vida. Dios comenzó a tratar en sus vidas, Dios comenzó a fortalecerlos, Dios comenzó a ayudarlos. Cuando hablamos acerca de alguno de esos hombres, podríamos hablar acerca de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y dice la Escritura, el nombre original de Pedro era Simón. ¿Y sabe lo que significa Simón? El significado es caña débil. Un hombre de doble ánimo, un hombre inconstante, un hombre
que un día decía sí, un día decía no, un hombre débil, un hombre que no tenía carácter, no tenía identidad. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro. ¿Qué significa Pedro? Significa roca, significa fuerte, significa una persona con carácter, con identidad, una persona que persevera. Y todos conocemos la historia de Pedro, y Pedro fue uno de esos discípulos que amaba al Señor con todo su corazón, pero un día le dijo: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la Escritura nos dice que Pedro le dijo: Señor, no te voy a negar, yo siempre te voy a seguir. Pero se cumplió lo que Jesús le dijo. A Pedro le preguntaron, luego que Jesús fue prendido, le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? Y él dijo: no, yo no soy ninguno de ellos. No, es que tú hablas igual a ellos, tú caminas igual que ellos, tú eres igualito a ellos, igualito a Jesús. Le dijo: no, yo no sé ni quién es. Y en ese momento, cuando él lo negó por tercera vez, dice la Escritura que cantó el gallo y Pedro comenzó a llorar. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús, y aún en el momento cuando vinieron para prender a Jesús, para llevárselo, dice la Escritura que en ese momento Pedro sacó una espada y con una espada le cortó la oreja a un soldado. Y podemos ver claramente que todavía en la vida de Pedro había un proceso, había un trato de Dios en su vida. Cualquiera pudiera decir que Pedro quizás no reuniría las condiciones, las características para poder llegar a ser un hombre de Dios usado poderosamente. Quizás algunos hubieran dicho: está descalificado, tú no calificas para ser un discípulo, tú no calificas ni siquiera para ser uno de los 12, tú eres débil, tú tienes un mal carácter, eres muy emocionalista. Y así cada persona, hay áreas en la vida de cada uno de nosotros que necesitan ese trato de Dios para nuestra vida. Y quizás que usted me está viendo en este momento, yo sé que Dios, a más de alguna persona, yo sé que Dios le está hablando en esta hora. Y mire qué interesante es esto, porque cuando nosotros hablamos acerca de ese alfarero, la Biblia nos lleva y nos relata en Jeremías capítulo 18 esa escena, ese momento en el cual Dios nos habla y Dios nos dice: yo soy tu alfarero. Yo soy el que va a tratar con tu vida. Y la Escritura nos habla que Dios lleva al profeta Jeremías, y dice la Escritura en Jeremías capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Lo que hemos estado hablando, el alfarero comenzó a trabajar sobre la rueda, así como esta vasija que usted ve aquí en mi mano. El alfarero comenzó a trabajar en esa vasija, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Probablemente esta vasija que yo tengo en mi mano, quizás su orejita que está por aquí, quizás se quebró, quizás no tenía la contextura o el gruesor, o quizás estaba un poco débil y probablemente se arruinó. Pero dice la Escritura acá, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En pocas palabras, nosotros no sabemos en cuántas ocasiones el que diseñó esta vasija en sus manos se arruinó y la volvió a hacer, y quizás se volvió a arruinar y la volvió a hacer otra vez. Dice, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Somos barro en las manos de Dios. Somos barros en las manos de Dios. Y cuando una persona reconoce que es barro en las manos de Dios, desde ese momento Dios va a comenzar a tratar con tu vida. Dios va a comenzar a limpiarte. Dios va a comenzar a quitar esas cosas y Dios va a comenzar a tratar contigo. Y déjame decirte que cuando Dios comienza a tratar contigo, cuando Dios comienza a tratar con mi vida, es solamente para los valientes. El reino de los cielos no es para cobardes, el reino de Dios es para valientes. Y Dios quiere que usted sea valiente, Dios quiere que usted se levante en esta hora y que usted le crea a Dios, que este es el tiempo de Dios para su vida. Dice la palabra que Dios lleva al profeta a ese lugar donde estaba el alfarero.
Y Dios dice, yo soy el alfarero. Yo soy el alfarero y yo quiero tratar contigo. Yo quiero formarte. Yo quiero hacer de ti una vasija de honra. Yo quiero hacer de ti un instrumento útil. Yo quiero hacer de ti que seas una persona resplandeciente, que seas una persona de bendición para todas aquellas personas que están a tu alrededor. Por eso cuando nosotros escuchamos y oímos testimonios tremendos de hombres y mujeres que en algún momento de su vida estuvieron hundidos, en algún momento de su vida estuvieron algunos en las drogas, otros quizás en el alcohol, otros quizás en la prostitución, otros quizás en el homosexualismo, quizás otros en el narcotráfico, quizás otros estuvieron en las prisiones, en las cárceles, quizás otros estuvieron metidos en la brujería y en la hechicería, pero un día ellos oyeron hablar acerca de Jesús y ese Jesús los libertó, ese Jesús los salvó y ese Jesús operó el milagro más extraordinario que Dios puede operar en la vida de un ser humano, la salvación. El milagro más hermoso es la salvación, es que Dios pueda perdonar nuestros pecados, que Él pueda limpiarnos y que Él pueda ser el Salvador y el Señor de nuestra vida. Somos barro en las manos de Dios. Y si yo soy barro en las manos de Dios, Él me va a formar no como yo quiero, no a mi manera, no como a mí me guste, a mi conveniencia, no. Va a ser a la manera de Dios. Yo recuerdo hace un par de años atrás que nos encontrábamos ahí en un servicio, en una reunión y recuerdo yo que comenzamos a escuchar un canto que habla acerca de eso. Es barro en tus manos, yo quiero ser, haz de mí lo que tengas que hacer. Y en ese momento yo comencé a meditar en eso. Haz de mí lo que tengas que hacer. Yo creo que el confesar y el pedirle y el decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras, ese momento es un momento verdaderamente donde Dios escucha esa oración, escucha ese canto, escucha esa voz de nuestro corazón donde le decimos, ¿sabes qué, Señor? Haz de mí lo que tengas que hacer. Yo recuerdo que cuando yo comencé a cantar ese canto, estábamos ahí ministrando y yo caí de rodillas, tocado por el Espíritu Santo del Señor, y yo no me podía contener, las lágrimas no las podía, yo le decía, Señor, haz de mí lo que tú tengas que hacer. Y recuerdo que ese fue un día domingo y durante la semana pasé una de las situaciones más difíciles y quizás más de prueba, como dicen, en el horno de fuego que quizás pude haber pasado. Y pensé que no iba a poder superarlo, pensé que no iba a poder salir adelante, pensé que no iba a poder vencer durante esa semana lo que estaba por suceder. Cuando yo le dije al Señor, Señor, hazme como tú quieras, Señor, trata con mi vida, aquí estoy, yo soy barro en tus manos, yo sé que necesito ser tratado, yo sé que necesito ser, como dice, moldeado, Señor, y yo sé que hay cosas que necesitan ser enderezadas en mi vida. Y Dios en esa semana trató con mi vida de una manera que muy, como podría decirle, muy fuerte. Algunos pensaron hasta ahí nomás llegó el pastor Yamal, hasta ahí nomás llegó su ministerio, creo que ya no va a seguir él predicando, pero no fue así. Han pasado muchos años, casi 7, 8 años de esto, y aquí estoy. Y aquí estoy, ¿por qué? Porque soy barro en las manos de Dios. Y Dios todavía sigue tratando conmigo, Dios todavía sigue obrando en mi vida. Creo que nadie puede venir a decir, ya estoy completo, soy una persona perfecta. Creo que Dios es un Dios perfecto y Dios trabaja con las personas imperfectas para que podamos nosotros alcanzar, como dice la palabra del Señor, esa madurez espiritual. Dios quiere que nosotros podamos reconocer que somos barro en las manos de Dios. Probablemente usted que nos está viendo en esta hora, quizás usted tiene problemas en su carácter, quizás tiene problemas con sus emociones, quizás es una persona muy sentimental, probablemente es una persona desesperada, probablemente hay situaciones en su vida que usted sabe que necesitan ese trato de Dios. Y la única manera que Dios pueda obrar en la vida de nosotros es que nosotros reconozcamos que somos barro en sus manos. Si nosotros no reconocemos que somos barros en las manos de Dios, Dios no va a poder obrar en nuestra vida. Dios no va a poder hacernos como Él quiere hacernos. Como dice la palabra que el alfarero estaba trabajando, de acuerdo aquí a Jeremías capítulo 18, estaba trabajando en aquella vasija. Y cuando aquella vasija se echó a perder, dice que hizo otra mejor como mejor le pareció. Probablemente hay alguien que nos está viendo en esta hora, quizás Dios estuvo trabajando en tu vida y quizás algo no salió bien.
Quizás te saliste del propósito de Dios, quizás te desesperaste, quizás tomaste una mala decisión, quizás algo sucedió en tu vida. Yo quiero decirte en esta hora, Dios no ha venido a condenarte, Dios no ha venido a acusarte, Dios no ha venido a señalarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted que nos está viendo en este momento, usted es una de esas personas que dice, pastor, yo sé que hay áreas en mi vida, yo sé que hay cosas en mi vida que necesitan ese trato de Dios. Y yo quiero ser barro en las manos de Dios. Qué lindo es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser barro en tus manos, Señor. Yo quiero que tú me formes, yo quiero que tú me hagas como tú quieres, Señor. Aquí estoy, Señor. Eso es como uno de los discípulos decía lo siguiente, decía estas palabras, estas palabras decía, es necesario, Señor, que tú crezcas. Es necesario, Señor, que tú crezcas en mi vida y que yo vaya hacia abajo. En pocas palabras, es necesario que tú seas el alfarero y que yo sea el barro. Que tú seas el formador y yo sea a quien tú tengas que formar. Yo no le puedo venir a decir a Dios, Dios, no hagas esto, Señor, así lo quiero, Señor, acondicionar a Dios a nuestra manera. No, yo tengo que venir y rendirme a Dios y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Yo quiero rendirme a ti. Como dije anteriormente, las vasijas llevan un proceso. Y quizás en este momento hay personas que me están viendo y me están diciendo, pastor, yo estoy en el horno de fuego. Pastor, yo estoy metido en el horno de fuego, estoy pasando situaciones difíciles, tengo necesidades, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar. Recibimos muchísimas llamadas de muchísimas personas que nos expresan y nos dicen diferentes situaciones o circunstancias que están pasando. Y yo quiero decirle una cosa, hay una promesa de Dios para tu vida. Hay una promesa que dice que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y usted no está solo, usted no está sola. Hay alguien que está con usted. La Biblia nos habla de 3 muchachos que fueron metidos al horno de fuego y dice que lo calentaron 7 veces más. Y ellos tomaron la decisión de no rendirse, tomaron la decisión de no renunciar a Dios, de no seguir el camino que habían trazado, un camino de idolatría, un camino apartado completamente de los principios de la palabra de Dios, y prefirieron ser echados al horno de fuego. Cuando tú te niegas a muchas cosas, cuando tú te niegas a todo lo que este mundo te ofrece, van a haber situaciones difíciles, van a haber quizás problemas, van a haber quizás obstáculos, quizás van a haber circunstancias que se van a presentar, pero yo quiero decirte una cosa, dice que esta leve tribulación lo que produce en nosotros es un peso más de gloria. Cuando esta vasija fue puesta ahí en el horno, esta vasija, el fuego, el calor comenzó a calentar y calentó y calentó y calentó, pero al final de haber calentado, la vasija salió victoriosa. Y asimismo, la vasija, esas vasijas de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados al horno de fuego, así como dice la Escritura en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en adelante nos habla esta historia, dice que calentaron 7 veces más el horno de fuego. Y que aún los hombres que metieron a Sadrach, Mesach y Abednego, ahí nomás quedaron calcinados, murieron automáticamente, instantáneamente. Pero Sadrach, Mesach y Abednego cayeron adentro del horno de fuego, y ahí adentro del horno de fuego, dice la Escritura que el rey en ese momento se fue y se asomó y comenzó a ver adentro y vio que no solamente estaba Sadrach, Mesach y Abednego, sino que había una cuarta persona en ese momento, y reconoció que el Dios mismo había descendido para guardarlos y para protegerlos. En el proceso de Dios como barro, ahí va a estar Dios para ayudarnos, ahí va a estar Dios para protegernos, ahí va a estar Dios para fortalecernos. Si usted en este momento me dirá, pastor, yo estoy pasando una situación difícil, usted es barro en las manos de Dios y Dios te está formando, Dios te está tratando, y solamente ríndete a Dios y dale gracias a Dios, porque la victoria es tuya, la victoria es tuya. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció, Jesús nos dio la victoria, y nosotros tenemos que reconocer que somos barro en las manos de Dios. Si usted que nos está viendo en este momento en cualquier lugar y ha escuchado esta palabra acerca de que somos barro en las manos de Dios, probablemente usted está en un proceso, o probablemente hay alguien que nos está viendo que todavía falta el primer paso, y el primer paso, ¿sabe cuál es? Es abrirle su corazón a Jesús. O quizás hay alguien que nos está viendo que quizás ya le habías abierto tu corazón al Señor, pero te apartaste,
te alejaste. Pues yo quiero decirte en este momento que el Señor está para perdonarte, el Señor está para limpiarte, el Señor está para obrar un milagro extraordinario a favor de tu vida. Yo sé que en esta hora, yo sé que Dios te está hablando, yo sé que el Señor está tocando las puertas de tu corazón y yo quiero invitarte en este momento a que le abras tu corazón al Señor para que el Señor sea el salvador de tu vida y Él pueda perdonar todos tus pecados y Él pueda limpiarte de toda maldad y Él sea el Señor de ti. Yo quiero decirte en esta hora, la religión no te va a salvar, la iglesia no te va a salvar, el pastor Yamal no te va a salvar, las denominaciones no te van a salvar, las organizaciones no te van a salvar, ningún hombre te va a salvar. El único que te salva es Jesucristo. La única manera de poder llegar al Padre es por medio de Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de poder llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirle en esta hora, ábrale su corazón al Señor. Y al abrirle su corazón al Señor, usted le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser barro en tus manos. Yo quiero ser barro en tus manos. Y cuando el alfarero viene y el alfarero comienza a tratar contigo, déjame decirte una cosa. Dios hará como esta vasija. Dios hará como esta vasija. Y vas a brillar. Y vas a resplandecer. Y vas a ser un instrumento en las manos del Señor. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle que si usted quiere recibir a Jesús como el Salvador de su vida, ábrale su corazón en este momento y diga, Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias Dios te doy por tu misericordia y gracias Señor te doy porque la salvación ha venido a mi vida, Señor. Yo hoy me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón, Señor, por haberme alejado de ti, Señor, y creo con todo mi corazón que soy barro en tus manos, Señor. Soy barro en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero y yo soy el barro en tus manos, Señor. Y aquí estoy, Señor, rindiéndome a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por estas personas que hicieron esta oración y yo creo con todo mi corazón, Señor, Padre, que la salvación de Dios ha venido. Aquellos que se han reconciliado, Espíritu Santo de Dios redarguye, Espíritu Santo de Dios convence y trae testimonio al corazón de cada uno que ahora son hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la gracia, ahí está el favor, ahí está la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda cadena, toda atadura se rompe por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que también hay personas que nos están viendo en este momento que son personas que ya conocen al Señor y que están siendo procesados por Dios. Quizás Dios está procesando tu vida. Quizás haya algún área de tu vida que necesita ese trato de Dios. Solamente dile, Señor, yo necesito ser barro en tus manos. Yo necesito ser barro en tus manos. Y si estás pasando alguna situación difícil, recuerda lo que el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 y verso 17. Este hombre exterior se desgasta, mas el interior día a día se renueva. Y como dice la Escritura, esta leve tribulación momentánea. Lo que hoy estás pasando es momentáneo, porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria sobre esa situación. Dios te va a dar la victoria sobre esa circunstancia. Dios te va a dar la victoria ahí en tu hogar, en tu matrimonio, en esa necesidad que tienes. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo creo con todo mi corazón esas personas, Señor, que nos están viendo ahora, tus hijos y tus hijas, algún ministro o ministra, Señor, que tú, Señor, estás tratando con sus vidas, que tú estás tratando, Señor, en su carácter, en sus emociones, en sus sentimientos, que tú estás tratando en ellos, Señor, y los estás formando, Señor, para que sean vasijas de honra, Señor, para que puedan, Señor, ser luz y sal de esta tierra, Señor. Padre, fortalécelos en el poder de tu fuerza, Señor. Llénalos con tu Santo Espíritu y aviva ese fuego de Dios en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo desánimo y toda pereza te suelta y en el nombre de Jesús hoy recibes esas fuerzas de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, yo quiero orar por aquellas personas también que están enfermas. Tenemos un alfarero, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que obra milagros extraordinarios. Y yo sé que en esta hora hay personas que nos están viendo, que ya Dios las está sanando, que ya la unción del Espíritu Santo de Dios, esa unción que rompe los yugos, esa unción que pudre todo yugo de enfermedad, ahora mismo, Padre, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos y declaramos sanidad ahora
en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús recibe sanidad ahí en tus oídos. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, personas que están padeciendo, tienen problemas con el equilibrio. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor está obrando ese milagro en ese oído. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, ahí está el Señor sanándote ahora de ese dolor. Recibe la sanidad y recibe el poder de Dios. La presión alta, Él trae sanidad a esa presión alta. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad y recibe el poder de Dios en tu vida. Ahí está el Señor sanándote. Ahí está el Señor obrando ese milagro extraordinario en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. La gracia, el favor de Dios está siendo derramado sobre tu vida. El poder del Altísimo te está cubriendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y Él está trayendo sanidad y Él está trayendo salud a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Somos barro en las manos de Dios. Y si somos barro en las manos de Dios, Él está trabajando en mi vida. Él está trabajando en tu vida. Si alguien te dice por ahí, tienes que cambiar, tienes que ser diferente, dile, Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nadie nace siendo una vasija ya terminada. Todos pasamos por un proceso. Todos pasamos por ese camino de la formación. Y lo más importante es reconocer que somos barro en las manos de Dios. Y cuando usted lo reconoce, déjeme decirle una cosa, tenemos garantizado algo, que el Señor va a estar con nosotros para ayudarnos. Él va a estar ahí para fortalecernos y Él va a estar ahí para obrar en nuestra vida. Yo quiero animarle y motivarle. Síganos a través de las redes sociales, ahí en YouTube. Usted puede ver nuestros videos, puede ver las enseñanzas, las predicaciones, testimonios que yo sé que van a ser de mucha bendición para su vida. También puede seguirnos a través de Facebook, en las redes sociales. Siempre estamos poniendo ahí una palabra de Dios que está siendo de mucha bendición. Mucha gente está siendo bendecida en muchos lugares, de muchas naciones. Se comunican con nosotros. Muchas personas hasta se han reconciliado, otros han recibido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Yo sé que la tecnología en las manos de Dios son poderosas para que la gente pueda conocer del amor y pueda conocer de las misericordias de Dios. Yo quiero animarle y motivarle en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que recuerde que somos barro en las manos de Dios. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.